Buenas tardes con todos los presentes. Quiero agradecerle en nombre de la Universidad Tecnológica del Perú por acompañarme en nuestro Encuentro Nacional de Docentes 2021. Mi nombre es Yenka Flores, jefa comercial de UTP, y les doy la cordial bienvenida a este magno evento pensado especialmente para ustedes. En esta oportunidad presentamos a Edistio Cámere, director general de la plataforma Antesala Educativa, quien nos hablará sobre el reencuentro de los profesores y alumnos, para luego continuar con la participación de Lenia Matos, especialista en motivación y aprendizaje, quien nos hablará sobre cómo motivar a los estudiantes, siguiendo con Lilia Calmet, directora de la formación inicial docente e Innova Teaching School, quien nos va a contar sobre aprendizajes que nos ha dejado la pandemia en relación a la evaluación y la escuela. Para finalizar, nuestros panelistas compartirán opiniones sobre los temas que se han tocado en esta primera parte del evento, de los temas desarrollados. Deseamos que este evento en realidad pueda contribuir con su gestión como directores y apoyar el objetivo que tienen siempre de impulsar el crecimiento profesional y personal de más jóvenes, basado en la calidad educativa y constante actualización para el desarrollo de la metodología de enseñanza efectiva en sus centros educativos. Quiero reconocer y valorar el interés y la excelente labor que realizan día a día para formar ciudadanos responsables e independientes. Ahora sí, sin más preámbulo, doy pase a Graciela Domínguez, rectora de la Universidad Tecnológica del Perú, para unas palabras de bienvenida. Buenas tardes y adelante, doctora Graciela. Buenas tardes, muchas gracias, Yenka. Doy la más cordial bienvenida a la UTP, a este numeroso grupo de docentes provenientes de todas las regiones del país, que se unen a nosotros para participar en el Encuentro Nacional de Docentes. Agradezco especialmente a los expertos que hoy participan en este encuentro, quienes compartirán con nosotros sus experiencias, las que serán muy valiosas para que cada uno de ustedes en su realidad pueda cumplir con el objetivo de lograr un retorno exitoso a clases. Doy pase a Yenka para continuar con el evento. Muchas gracias, doctora Graciela, por estas cordiales palabras de bienvenida. Ahora sí, a continuación me complace presentar a nuestro primer expositor, Edistio Cámere. Bienvenido y adelante, Edistio. Muchas gracias, Yenka. Muchas gracias también a la UTP. Gracias también a las palabras de la rectora. Me toca a mí iniciar bonita tarde. Me van a seguir luego dos expositoras muy importantes para pensar exactamente con respecto al retorno al colegio, ¿no? Y yo sí quisiera fijarme básicamente en el tema del retorno al colegio, porque el tema de las clases va a demorar un poco, en sentido pleno, pero sí me parece que va a ser una meta muy interesante el retorno al colegio. Voy a presentar unas ideas generales para ir comentándola de manera tal que podamos ajustarnos a lo que ha planteado la organización. Entonces, a ver si ya estoy compartiendo la pantalla. ¿Estamos en lo correcto? Sí, podemos observarlo. Por favor, pantalla completa. Muy Gracias. amable, lo haré en este momento. A ver, un minuto. Mientras que voy viendo el asunto de la... Acá estamos, y ahora sí. El propósito de la vuelta al colegio, a mi juicio, comienza, y yo me voy a dirigir básicamente a los profesores, ¿no? Con una suerte de volver a la escuela con un nuevo modo de estar presente, ¿no? Yo creo que estos meses, bueno, estos años largos, han sido importantes para nosotros los docentes porque hemos tenido la experiencia de estar mucho tiempo fuera de la escuela como una institución corporativa y hemos dedicado nuestra actividad básicamente a través de nuestras casas, a través de la pantalla, ¿no? Entonces es un momento largo que nos permite a nosotros, creo yo, y además es momento de estos últimos 120 días que son fundamentales, previo al próximo año, para mirar un poco hacia adentro y también mirar nuestras actividades docentes, ¿no? Y una de las cosas que uno se pregunta es, bueno, de todo lo que ha pasado, de todo lo que yo he tenido hasta el 19, por ejemplo, ¿a qué cosa le compro boleto de regreso, ¿no? ¿Qué me gustaría traer adelante, traer hacia el presente, de aquellas experiencias que he tenido durante mucho tiempo hasta el 19, ¿no? Y más bien, ¿qué cosas dejo con llave?
bajo llave en el escritorio, te no interesa continuar. ¿Qué equipaje? En mi equipaje, ¿qué aprendizajes incluyo? ¿Qué fortalezas? Pero me refiero no tanto a la escuela, sino en cuanto a profesor, en cuanto a docente y todo lo que he aprendido. Yo creo que es un momento importante y es un espacio, estos 120 días previos al inicio de un nuevo año, revisar nosotros, revisar nuestra vocación y nuestra actividad. ¿Qué cosa nos interesa, ¿no? Yo acá he puesto dar certezas en momentos inciertos. ¿A quiénes? Creo que en primer lugar nos hemos olvidado de dar certeza a los padres de familia. Los profesores tienen una relación muy directa con los papás. Pero miren ustedes, el gobierno puede dar muchas indicaciones. Los directores muchas indicaciones importantes. Incluso el profesor. Pero ¿de quién depende exactamente enviar a sus hijos al colegio? De cada padre y de cada mamá. Yo creo que hay que tener la certeza porque hay mucho temor. Hay mucha desprotección porque en verdad hay ideas encontradas con respecto al tema de lo que va a venir después relacionado a la pandemia. Entonces, el profesor tiene que dar certezas educativas en estos momentos inciertos a los papás y a los alumnos. Nos corresponde a nosotros ser ese nexo para poder traer con ilusión y con confianza a los padres de familia. Es una tarea muy bonita que hay que trabajarla directamente cada profesor y luego en grupo de profesores para que la escuela en su conjunto tenga una posición, sepa comunicar por qué es importante que los chicos vuelvan al colegio por lo menos un par de días el año próximo y si es mejor este año, ¿no? Entonces, el propósito de la vuelta al colegio, y lo quiero enfatizar, no es el regreso o retorno a la plenitud del horario académico, sino hay que centrarnos en lo que congeló la pandemia. ¿Qué congeló la pandemia? Toda la actividad, todas las habilidades ejecutivas, las habilidades expresivas, las relaciones interpersonales, las relaciones de convivencia entre los alumnos, las posibilidades de estar dentro de otros para socializar e intercambiar emociones, sentimientos, ilusiones, etc. Todo esto, estas cosas fundamentales, esto que le podemos llamar, si quieren ustedes, habilidades blandas, entre comillas, es lo que congeló la pandemia. Y nos corresponde a nosotros, antes de pensar en una plenitud académica, desde el punto de vista del horario, nos corresponde ver de qué manera este tiempo, estos 120 días, con estrategias, y luego el primer semestre, descongelamos para que efectivamente los alumnos de todas las edades puedan comenzar con más éxito la escuela. Yo sugiero, en base a este criterio, dar un sentido disruptivo a la emergencia educativa. Ahora se habla mucho de emergencia educativa. Y en verdad es una palabra que tiene muchos significados. Pero si yo efectivamente me interesa como profesor descongelar a mis alumnos que se han quedado sin tener la experiencia, las vivencias de las relaciones, yo tengo que tener esa capacidad para meter en el vocablo de emergencia una serie de iniciativas. También se habla de repriorizar los contenidos, el currículum, porque en verdad hay que focalizarse en aquello que interesa al niño, que necesite el niño. Por ejemplo, un caso académico, un niño de primero de primaria que no ha conseguido la habilidad de la autoescritura, yo no puedo seguir avanzando. Tengo que ver la manera de procurar que él retome esa habilidad que quedó un poco dormida. O el niño que se ha acostumbrado básicamente a estar echado atrás la pantalla, entonces ahora le corresponde, cuando toque estar en el colegio, le corresponde estar sentado. Entonces, la emergencia educativa nos permite ser muy innovadores, muy creativos, porque tenemos que apuntar ya no tanto a la inteligencia, que es importante, sino a la persona. La pandemia nos ha devuelto que el centro de la educación es la persona del alumno. ¿Qué ha pasado con los profesores? Que es una cosa bien interesante, ¿no? La falta de práctica oscurece la expertise. Si me gusta jugar fútbol o vóley,
y dejo de practicar, al final me va a costar mucho reemprender. Pero también es verdad que los cambios me despiertan nuevas destrezas y comportamientos. Entonces, la pregunta es que cuando regresemos al colegio, nosotros los profesores, tendremos que desaprender muchas artes individuales que hemos incorporado estos 2 años para poder adaptarnos a los nuevos retos, para incorporarnos a las institucionales. O sea, la escuela tiene unas obligaciones, la escuela tiene unos compromisos, por ejemplo, el cuidado de recreos, que ahora no se hacía, por decir un ejemplo. Entonces, claro, nos va a costar un poco a nosotros como profesores dejar unas cosas para adquirir otras y también incorporar unas nuevas, que son las que hemos ido logrando a través de esta relación muy simpática entre la tecnología, los alumnos y nosotros. Pero hay que decir una cosa que también me gusta y es lo que he aprendido, y yo voy a demostrar lo que he aprendido, porque hubo un momento muy difícil el año 20, el año pasado. Yo soy uno de los que se mantiene, respetando la importancia de la tecnología, que ante todo somos profesores, no operadores tecnológicos. Acá había una suerte de confusión. Y eso es lo que tiene que mantenerse. Los docentes siguen siendo docentes que utilizan como medio ahora la tecnología, pero no son operadores tecnológicos. ¿Cuáles son las adquisiciones que yo les voy a plantear algunas que hemos ido viendo que han ido consiguiendo los profesores en estos 2 años? Una primera fundamental es que el docente ha ganado autonomía. Pónganse a pensar muy claramente. La mayoría de colegios ha funcionado en sus casas y se han respetado los horarios. El profesor ha cumplido con los programas. Nadie ha tenido que estar atrás desde el punto de vista de un seguimiento estricto para él cumplir sus obligaciones. Esto de la autonomía tiene que ver con lo siguiente, que había un mejor reconocimiento y mayor reconocimiento de su labor. Primero por parte de la dirección del colegio y segundo porque muchos padres de familia han estado cercanos mientras que el profesor dictaba clase y han visto la importancia y lo difícil que es ser profesor. El arte de poder tener a sus hijos encandilados ante la pantalla. Y este reconocimiento va a ser fundamental, porque también permite que gane el profesor en autoridad, en ascendencia. Y es un poco recuperar el terreno que se perdió, para ubicar las cosas en el lugar que corresponde. Y el docente es el docente del aula. Otra adquisición es esta flexibilidad y capacidad para responder a las nuevas exigencias. El año pasado, en abril, casi un mes, los colegios de Lima, muchísimos colegios, y en el Perú, rápidamente entraron al asunto de la tecnología. Los profesores supieron combinar. ¿Por qué? Porque dominaban la materia que enseñaban y combinar ese dominio de la materia con las exigencias de la tecnología. Eso se llama flexibilidad y también se llama capacidad para responder. Luego, yo sí creo que los profesores han afirmado su vocación docente. Luego, también se ha valorado lo que es la escuela. Porque la escuela, estamos pensando en la vuelta a la escuela, porque la escuela como institución corporativa, como grupo corporativo, como institución, también tiene una serie de beneficios. Yo pienso que en el aula se enseña, pero en la escuela en su conjunto se educa. Y esto es muy interesante, porque se está subrayando la importancia de la convivencia. Se está viendo la convivencia como una cosa positiva y no tanto como un factor de bullying, sino que los chicos aprenden de las relaciones, siempre y cuando éstas sean perfectamente canalizadas. Luego también, ¿qué ha aprendido el profesor? Esta capacidad de organización para hacer compatible el trabajo con la familia. Valioso, importante. Y entonces, también en este tema el profesor ha aprendido a ser comprensivo, porque también tiene hijos, ha sido comprensivo con las tareas que tiene que dejar.
Y yo creo que una gran adquisición va a ser que a partir del año 2022 en adelante, el segundo semestre, vamos a evitar que la familia se escolarice, como venía sucediendo estos últimos años. Y luego también una adquisición fundamental es que el docente ha aprendido que el papá tiene que estar informado. Y esto implica un saber especial, un saber en materia de orientación familiar y también un saber en lo que es la orientación socioemocional. Y ha habido 2 cosas más o 3 cosas más que me parecen fundamentales, ¿no? Que por eso que yo insisto que el profesor no es operador tecnológico. Y esto va a servir para el próximo año. Fíjense ustedes, ante la inmensidad de saberes, el docente tiene una función fundamental, que es ordenar el saber, es darle secuencias, es graduarlo, para que sean más comprensibles y transmisibles a la edad de los chicos. Si yo dejo al alumno que por su cuenta aprenda, en Google no podrá hacerlo. Necesitamos a alguien que canalice, que ordene esos saberes. Y luego al mismo tiempo es fundamental la labor del docente porque evita que la recepción de los conocimientos se despersonalice. El alumno tiene un vínculo con el profesor. Y al mismo tiempo ese aprendizaje se ajusta a la necesidad del alumno, a las capacidades e intereses. Es una suerte de especificar lo grande del saber a cada chico particular. Y luego también ofrecen a la inteligencia de los profesores una cosa que es muy importante, ¿no? Evitan que se dispersen, ¿no? O sea, y acá dice un pensador francés, dice lo siguiente, ¿no? El más abrumador de los pesos para el alma es saber qué es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, el alumno sabe lo que le corresponde cada día. Y esto es fundamental. Y esto que estoy comentando, señores profesores, es básico para realizar y para resaltar la labor del docente y con él retomar a las clases, al colegio. Y por último, en este caso, lo que se ha aprendido es que también es importante el trabajo del estudiante. El trabajo del estudiante es puesto por el profesor. O sea, no es un tema fácil que el chico descienda a la pantalla, no, es que el docente tiene que poner de su parte. También el alumno. El profesor tiene que lograr que el alumno atienda, se concentra y quiera. Hay un tema fundamental que se ha perdido y que vamos a retomar con mucha fuerza, que es que en la escuela todo lo que llega al alumno pasa por la persona del profesor. El vínculo es básico para el aprendizaje. En la universidad y en los posgrados, el alumno valora la inteligencia, los conocimientos, por los conocimientos del docente. En la escuela es a través de la persona. Por eso que el vínculo en la escuela es fundamental. Y por eso, por esta importancia del vínculo, es que hay que volver a la escuela. Evidentemente, con los cuidados del caso, pero sin ese vínculo, en verdad el aprendizaje se hace mucho más oneroso en la básica regular. Algunas ideas sobre la aventura del regreso, ¿no? Todavía a tiempo. Entonces, la primera cosa que tenemos que repensar nosotros, señores profesores, es que la escuela es un ecosistema del crecimiento personal. Revalorando la escuela de esta manera, estamos avanzando en bastante. El solo hecho de habernos focalizado estos 2 años a la parte intelectual ha evidenciado este ecosistema, ¿no? Y lo que decía este señor Steiner, dice que el docente enseña a ser cómplice de una posibilidad trascendente al alumno, la de crecer como persona. La escuela permite que el alumno desarrolle también otras capacidades, otras habilidades y sobre todo desarrolle su personalidad de carácter dentro de la escuela, aprovechando las relaciones con sus compañeros y luego todas las actividades propias que tiene una escuela, ¿no? ¿Y por qué es un ecosistema? Precisamente, y eso lo sabemos, y además eso nos va a permitir hacernos cargo de lo que viene después, es que el niño, el alumno desde que entra al colegio hasta que egresa, está en constante crecimiento. Crece en edad, crece en tamaño, su cuerpo se hace más, y la niña se perfila en su cuerpo, ¿no? Las facultades crecen, también descubre cualidades, y juntamente con estas su dimensión interior crece, su conocimiento y su afectividad. O sea, el niño está constantemente
aprovechando el tiempo. Y precisamente por eso la educación es gradual, porque tenemos que ir al compás de ese crecimiento, en sus objetivos, sistemática, y sobre todo en las escuelas. Y una de las cosas que tenemos que aprovechar es darle valor al silencio, al sosiego, y no a la competencia por la competencia, sino simplemente ir acompañando en estos ritmos sensitivos de cada chico, porque precisamente en la escuela logramos que esa expresión evolutiva logre su apogeo, y hay que aprovecharlo para lograr poner niños y jóvenes a la universidad y luego a la sociedad con buen criterio y con buen carácter. Lo que nos interesa ahora es el reenganche, ¿no? Nos interesa mucho en este retorno impulsar el porte del estudiante, ¿no? Y algunas preguntas. ¿Cuál es la interpretación desde el punto de vista pedagógico de la pantalla apagada? Ustedes me podrán decir a mí que efectivamente los alumnos, los jóvenes, los niños, han aprendido, pero ustedes no saben cómo han estado aprendiendo, porque muchos apagan la pantalla y pueden estar echados en la cama, en pijama, una actitud un poco no propiamente de estudiante en el sentido de lo que se espera en una escuela, ¿no? Entonces, el profesor encontrará respaldo para reordenar al alumno en esta actitud de estudiante nuevamente. Obedecerán, apoyarán a los padres. ¿Cómo vendrán los adolescentes, ¿no? ¿Hasta qué punto son presas o prisioneros de la virtualidad, ¿no? Y también de la soledad. El tema socioemocional ha sido muy importante, y algunas personas han mencionado, algunos estudiosos, que hay chicos que han tenido, lamentablemente, temas pues con la melancolía, con la depresión, ¿no? Bueno, ¿cómo vendrán estos muchachos? Es un tema que uno tiene que planteárselos previamente para acogerlos. Y ese cogerlos significa un procurar conocerlos. Por eso es que es importante estos 120 días que van desde octubre a enero incluido, para pensar, porque hay que retomar a los alumnos y hay que ayudarlos a su traspaso, digamos, de la casa a la escuela, ¿no? Ya para ir acabando, los padres de familia, señores profesores, yo les decía inicialmente que a ellos hay que darle confianza, ¿no? Yo creo que es importante que también entendamos y hagamos visible las buenas prácticas de las escuelas caseras, les he llamado yo, ¿no? Es verdad que los padres en estos 2 años, también se han adaptado a las circunstancias y han dado respuestas muy interesantes para que sus hijos puedan aprender. Eso hay que hacerlo visible. Hay que escucharlos. Porque efectivamente el tema educativo en estos años ha caído mucho en ustedes y en los padres de familia. Y aprovechar los recursos, ¿no? Los recursos materiales y los saberes adquiridos por ellos, ¿no? Para maximizar los aprendizajes. Es bonito esta combinación, este esfuerzo compartido que a mi juicio va a ser un reto importante a partir del año próximo, segundo semestre en adelante, cuando ya baje la pandemia, si Dios quiere, para tener una alianza más estrecha entre padre de familia y colegio, entre padre de familia y profesor, con el único propósito de sacar adelante a los niños, ¿no? Y luego también nos corresponde a los profesores y al colegio pensar en lo operativo, ¿no? A veces ese tema lo dejamos un poco por de lado, pero claro, el padre de familia tiene que pensar cómo voy a llevar a mi hijo al colegio desde el punto de vista de la presentación. ¿Cuál va a ser el horario? Los transportes, el refrigerio. O sea, hay que facilitar las cosas a los padres de familia. Hay que pensar un poco más. Efectivamente, para todos va a ser unos cambios, porque nos hemos acostumbrado a un estilo. Entonces yo tengo que velar para que los padres con tiempo sepan cómo va a hacer las cosas. Yo no estoy diciendo de una manera u otra, sino simplemente informar con tiempo cómo vamos a solicitar a los padres que sus hijos vengan al colegio. Ya en el 2019, ya había muchas cosas que agradecer a los padres de familia. Por ejemplo, que los chicos vengan todos los días al colegio, que vengan aseados con desayuno. Esas cosas se agradecen porque sin esos detalles, es verdad
que el rendimiento del chico iba a ser o era menor, ¿no? Entonces, por lo tanto, creo que una de las cosas que nos interesa mucho para el retorno a la escuela es esto, ¿no? Hay que quitarnos un poco la idea, y eso por eso hay que hablarlo con los papás, de los resultados inmediatos, ¿no? Sobre todo en las circunstancias que estamos. Porque en verdad hay que tener un poco de paciencia, en el buen sentido de la palabra, que es es una virtud pedagógica, porque tenemos frente a nosotros una persona, un niño, un joven, que piensa, y piensa distinto que el profesor, que quiere y que decide de modo distinto, que se cansa, que tiene defectos, gustos, ideales, ¿no? Entonces, claro, esto de pedir a toda costa resultados y medir la educación, que esto, que lo otro, que es importante, hoy en día, creo yo, gracias a la pandemia, nos encontramos en otra manera de ver las cosas. Yo no digo que no hay que evaluar, pero tenemos que hacernos cargo de que efectivamente, por un tiempo largo, hay que pensar de qué modo hacemos más evidente la evaluación, pero sin que eso signifique ni ansiedad para los profesores, porque tienen que ser calificados, y tampoco por los alumnos. Sí hay que evaluar, pero con prudencia, porque tenemos personas con estas características, ¿no? Y finalmente, decía la filósofa alemana, Edith Stein, decía que una pedagogía, y sobre todo después de lo que hemos visto estos últimos años, que carezca de una respuesta a la pregunta ¿qué es el hombre?, no hará sino construir castillos en el aire, ¿no? Creo yo que nos hemos dado cuenta de lo débil que es el ser humano, porque hemos sucumbido ante un bicho que no se ve. Hemos visto grandeza, también hemos visto debilidades. Entonces, la docencia no es solamente una cabeza que recibe conocimientos, es una persona que toda ella se va formando y educando. Los profesores tienen ese reto en el siglo XXI. De su respuesta, de qué es el hombre, dependerá en verdad dos cosas: su consistencia en la vocación y sus aportes. Yo la verdad que no creo que el profesor sea un operador tecnológico, es mucho más. Es un formador de personas, pero para formar personas, educar personas que más van a tener que aportar con consistencia y con sentido común y solidaridad a la sociedad, ese profesor tiene que conocer, saber quién tiene al frente, ¿no? Quién es la persona que tiene al frente, ¿no? Y las escuelas, por su lado, lo mismo. Yo creo que estamos en un momento fundamental para el retorno a clase que implica que las escuelas comiencen a definir una identidad. Necesitamos que las escuelas sepan cuál es el norte al cual tienen que apuntar, ¿no? Sea cual sea este norte. Eso también permitirá que los profesores también estén como más acogidos, y sobre todo que sepan, si quieren ustedes, encauzar estas grandes energías que tienen, ¿no? Y finalmente, con esto ya se hace mi tiempo, yo quería terminar reconociendo una vez más, por lo menos ya no a nivel de los profesores, pero los colegios, les pido que estos 120 días, la primera tarea que tienen que hacer es estar con los profesores y escucharles. Saber cuál es el aprendizaje que han tenido. Darse cuenta cuál ha sido la combinación que han logrado entre la familia y el trabajo. Para que juntos, la escuela y los profesores, podamos hacer que la vuelta a la escuela sea efectivamente lo menos onerosa posible, y sobre todo que tenga este nuevo estímulo de que centre al alumno como lo más importante de la educación. Agradezco muchísimo, sabiendo que hay muchísimos profesores, agradezco muchísimo el esfuerzo que ustedes han hecho, señores profesores, estos 2 años, y gracias a ustedes, la educación peruana ha seguido funcionando. Y convencido estoy que será mejor los años siguientes, porque han ganado una cosa: han ganado autonomía y han ganado el reconocimiento. Muchas gracias.
disculpen. Agradecemos a Edistio Cámara por este tema tan importante. Muchas gracias, Edistio. Ahora sí, a continuación, me complace presentar a nuestra segunda expositora, Lenia Matos. Bienvenida y adelante, Lenia. Buenas tardes, muchísimas gracias a la UTP por esta invitación y también muchísimas gracias a los profesores y las profesoras que nos acompañan hoy. Realmente será un gusto compartir con ustedes mi sesión de hoy. La sesión de hoy es cómo motivar a los estudiantes, la importancia del estilo motivacional del profesor. De hecho, los profesores y las profesoras han tenido un rol sumamente importante durante la pandemia y también lo van a seguir teniendo durante el regreso a las clases. Entonces les quiero compartir con ustedes algunas estrategias de cómo motivar a los estudiantes, algo que les pueda ayudar a poder llevar todo este proceso. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a trabajar una parte de cantidad y calidad de la motivación, vamos a ver los tipos de motivación, cómo podemos promover la motivación en los estudiantes y cuáles son los estilos motivacionales de los profesores y estrategias para poder motivar a los estudiantes. Entonces, cuando nos preguntamos qué queremos motivar, creo que en general muchas veces al preguntar esto decimos que los estudiantes participen, cuando hablamos también haciendo la enseñanza a través de la pantalla, también hay eso que preguntaba Edistio, ¿no? ¿Qué pasa cuando está con la pantalla apagada? ¿No? ¿Estará escuchando? ¿Estará trabajando? ¿Cómo se enfrenta luego a sus actividades? ¿No? Entonces hay muchos retos sobre qué queremos motivar en los estudiantes. Y para eso, la palabra de ¿qué es motivación? ¿Qué significa motivación? De hecho, está presente en todo lo que hacemos, ¿no? Y la motivación viene del latín movere, que significa movimiento. Es todo lo que tiene que ver con que la persona se mueva a hacer algo. ¿Y cómo lo definimos? Como el proceso que da energía y dirección al comportamiento. Y responde a la pregunta de por qué las personas hacen lo que hacen. Y la motivación tiene consecuencias. Una pregunta que podemos hacernos es, ¿en motivación importa la cantidad de la motivación, la intensidad? ¿Qué tan motivados o motivadas estamos? ¿O importa la calidad? ¿No? Importa el tipo de motivación que tenemos. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Tradicionalmente los modelos educativos, los modelos en motivación, planteaban que lo que importaba era estar motivado, la cantidad de la motivación. Se buscaba siempre que la persona estuviera más motivada. Mientras más motivada estuviera la persona, mejor. No importaba si uno estaba motivado o motivada porque me ofrecían un premio, me daban, o quería evitar un castigo, me daban un sticker, un sellito, lo que sea, ¿no? En cambio, teorías contemporáneas que empiezan desde hace unos 40 años atrás, plantean que, un momentito, la cantidad de la motivación es importante, pero no nos podemos olvidar que hay diferentes tipos de motivación, que la calidad de la motivación es distinta. Buscamos mejorar la calidad de la motivación y no solo la cantidad. ¿Qué significa esto? Que distintos tipos de motivación tienen diferentes consecuencias. Diferentes tipos de motivación tienen mejores resultados, ¿no? Entonces, es bueno considerar que hay que promover ciertos tipos de motivación. Mayor cantidad, sí, pero de ciertos tipos de motivación. Y aquí en estas teorías cualitativas es donde entra la teoría de la autodeterminación, que es el marco teórico de esta conferencia, esta charla que estoy compartiendo con ustedes hoy, ¿no? Entonces, tenemos que, la pregunta que podemos hacernos es ¿cómo podemos mover a los alumnos? ¿Cuál es ese motor que va a hacer que mis alumnos participen más? O bien porque estamos de manera presencial, o bien porque estamos a través de una pantalla. ¿Cómo puedo mover a mis alumnos para que hagan sus tareas, para que sigan las reglas, etcétera, ¿no? Y hay puntos suspensivos ahí porque podemos poner lo que querramos en esos puntos, ¿no? Y la pregunta que podemos hacernos es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? En este caso nos estamos refiriendo al colegio, a la educación, pero en verdad esta pregunta nos ayuda, o la motivación nos ayuda a responder por qué hacemos lo que hacemos en todos los contextos. Y si yo les preguntara a los estudiantes, ¿cuál es una buena razón para que se esfuercen en el colegio?
podrían responder como porque es lo que otras personas, como mis papás o los profesores, esperan de mí, ¿no? O porque yo me sentiría culpable si no lo hiciera. O, por otro lado, tenemos porque veo la utilidad de lo que me van a enseñar, o porque lo que voy a aprender me resulta interesante, entretenido, ¿no? Vemos aquí estos dos colores, por un lado los verdes y los azules, nos hablan de diferentes maneras o razones por las cuales hacemos lo que hacemos. Entonces podemos entender que hay diferentes tipos de motivación. Podemos hacer las cosas porque queremos una recompensa, o porque queremos evitar un castigo, ¿no? Tengo la expectativa de que me va a dar algo, o hago las cosas porque me da vergüenza o culpa, porque quiero mostrar lo que yo valgo. Y esto es cuando hacemos las cosas por un sentido de presión u obligación, por estrés, ¿no? O puedo hacer algo porque entiendo la importancia de volver a clases, entiendo la importancia de estar sentado en un salón de clases compartiendo con otras personas, entiendo la importancia de conectarme en la computadora y ponerme a trabajar, de hacer mis tareas luego, ¿no? O quizás porque disfruto hacer algo. Y aquí, en esta parte que aparece en azul, es cuando hacemos las cosas por un sentido de voluntad. Hacemos las cosas porque queremos. En el anterior, lo que aparece en verde es porque hacemos las cosas porque tenemos que hacerlas, debemos hacerlas. Mientras que en los que aparecen en azul, hacemos las cosas porque queremos. Entonces, este es un aspecto muy importante que entender, tanto cuando estamos en una educación presencial como cuando hemos tenido la educación de emergencia, ¿no? Entonces, esta motivación se llama, la primera, la de verde, la de obligación, presión, una motivación controlada. Y la siguiente, cuando uno entiende la importancia y la utilidad porque disfruta hacer algo, es una motivación autónoma, una motivación de yo quiero hacer algo. Esta distinción nos habla de tipos de motivación que antes no considerábamos como tal. Y estos diferentes tipos de motivación tienen diferentes consecuencias, ¿no? Si le ponemos esto a la respuesta de por qué yo participo en clase, o por qué intervengo en la clase, por qué abro mi micro para participar, o por qué levanto la mano para participar, ¿no? Si hablamos o hacemos algo por castigos o recompensas, puede ser para que el profesor me felicite, para que el profesor me dé un punto más, etc. Si actúo por vergüenza o culpa o valía personal, porque tengo que demostrar que sé la respuesta, o me siento súper culpable cuando nadie responde la pregunta que hace el profesor o la profesora. Si hacemos estas cosas por lo que aparece en verde, es una motivación controlada. Si yo respondo o participo en la clase porque siento que aprendo mejor cuando lo hago, o porque el tema es importante o útil, o porque más bien me encanta la interacción con el profesor, o porque el tema me resulta interesante y disfruto esta participación, hablamos de una motivación autónoma. Y estos dos tipos de motivación tienen diferentes consecuencias. Hay diferencias de estar motivado porque yo siento que tengo que hacer algo, o estar motivado porque quiero o acepto hacer algo, ¿no? Entonces, este primer punto es el poder distinguir entre una motivación autónoma y una motivación controlada. Y la pregunta que podrían hacerme ahora es, ya, ¿y por qué la calidad de la motivación es importante? Y aquí es donde nosotros hemos hecho, no sé, por favor, no se confundan con las flechas, yo les voy a explicar. Hemos realizado estudios con muestras de estudiantes peruanos universitarios, adolescentes, de primaria, secundaria, y aquí podemos ver que cuando los estudiantes, en este caso estudiantes universitarios, presentan una motivación autónoma para el aprendizaje, ¿no? Los estudiantes se muestran más dispuestos a tratar de cambiar cosas en su ambiente para mejorar. Atienden mejor a la clase, se esfuerzan más, persisten más. ¿Qué sucede cuando la motivación es controlada? Los estudiantes simplemente se muestran pasivos, participarán menos, prestarán menos atención, persistirán menos, ¿no? Y también se muestran más ansiosos frente a las evaluaciones. Entonces, aquí vemos que hay diferentes resultados para los diferentes tipos de motivación. Y esto es una muestra de estudiantes universitarios en Perú. Este es un estudio en estudiantes de primaria. Y aquí, quinto grado. Y aquí lo que se encuentra es que cuando tiene una motivación autónoma porque acepta hacer las cosas o entiende la utilidad,
es más autoeficaz en las matemáticas y tiene un mejor rendimiento en matemáticas. Cuando la motivación es controlada por obligación, presión, por este sentido de presión-obligación, se siente menos autoeficaz en matemáticas, tiene mayor ansiedad en matemáticas y tiene un menor rendimiento en matemáticas. Es decir, vemos las diferencias de los tipos de motivación. Entonces, este primer punto es, sí, el tipo de motivación sí importa. ¿Por qué? Porque si yo quiero conseguir ciertos resultados, que el estudiante regrese, que participe, que se muestre más autónomo para hacer sus tareas, es muy importante promover la motivación autónoma. ¿Por qué? Porque nos va a permitir conseguir mejores resultados. La siguiente pregunta que podrían hacerme es, ok, Lenia, pero ¿cómo promuevo la motivación autónoma? Ya sé que para conseguir los mejores resultados es bueno que yo promueva la motivación autónoma. Definitivamente el rol docente siempre ha sido muy importante, pero el rol que ha tenido en esta pandemia y el rol que va a tener en lo que viene, en cuanto no solamente poder enseñar a los estudiantes, sino también el poder contener a los estudiantes con todo lo que han vivido y están viviendo, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta es cómo promover la motivación autónoma. Y aquí entra en juego la importancia de satisfacer las necesidades psicológicas básicas que tenemos todas las personas. Y así encontramos que dentro de esta teoría tenemos 3 necesidades psicológicas básicas. Por un lado, la necesidad de autonomía, que es la necesidad que tenemos las personas de sentir que somos nosotros quienes tomamos nuestras decisiones de aproximarnos o no a hacer algo. ¿Ok? Entonces, sentir que somos nosotros quienes dirigimos nuestra actuación. No importa si somos niños, adolescentes, adultos, esta necesidad se necesita satisfacer. La siguiente, importantísima, es la necesidad de relacionarnos, de vincularnos, el hecho de tener relaciones cálidas y cercanas, sentirnos valorados, respetados. Y la siguiente es la necesidad de sentirnos competentes, sentir que somos capaces de conseguir resultados, sentirnos eficientes en lo que hacemos. Es muy importante satisfacer estas necesidades psicológicas básicas, porque de ahí es donde va a venir nuestra energía para movernos. Estas necesidades psicológicas básicas hay que entenderlas como vitaminas que necesitamos para poder movernos de la mejor manera posible, con el mejor tipo de motivación. Y entonces ya existe muchísima evidencia empírica de que al satisfacer las necesidades psicológicas básicas, las personas tienen mayor bienestar, mayor vitalidad. Se ha probado en diferentes países y culturas, en diferentes etapas del desarrollo. ¿Ok? O sea que no importa, se necesita satisfacer estas necesidades, como les mencionaba, en los niños, adolescentes y adultos. Y entonces, aquí también un poco de las investigaciones, esta se hizo en escolares de 13 años, ¿no? Que cuando se satisfacen las necesidades psicológicas básicas, tenemos que aparece la motivación autónoma y se encuentra aquí que hay mayor vitalidad, es decir, esta energía, esta vitalidad, este bienestar. Cuando las necesidades psicológicas están frustradas, aparece la motivación controlada y por lo tanto hay una menor vitalidad. ¿Ok? Entonces vemos que aquí efectivamente el satisfacer las necesidades nos lleva a un mejor tipo de motivación y a mejores resultados. En este caso les he traído uno de vitalidad, ¿no? Y la siguiente pregunta que podrían hacerme, ok, Lenia, ya sé, queremos conseguir estos resultados, ¿no? Para ello la motivación autónoma, para ello hay que satisfacer las necesidades psicológicas básicas, pero ¿cómo puedo yo satisfacer las necesidades psicológicas básicas? Y aquí aparece muy interesante este modelo que les he ido hablando. Aparece el estilo motivacional del profesor, el contexto, el ambiente que crea el profesor para que se satisfagan las necesidades psicológicas básicas, para promover una motivación autónoma de buena calidad y para tener los resultados que esperamos. ¿Ok? Entonces, en ese sentido les mencionaba que el rol del docente para promover un contexto que satisfaga las necesidades resulta vital para el compromiso, participación, el aprendizaje,
y más de los estudiantes, ¿ok? Promueve resultados favorables. ¿Y cómo puede ser este estilo motivacional del profesor? ¿Cuál puede ser este contexto o este ambiente que puede crear el profesor? Aquí hablamos de un ambiente de apoyo a la autonomía o un ambiente de control. El ambiente de apoyo a la autonomía es el que satisface la necesidad de autonomía y el ambiente de control es el que frustra. Y ese es el que nos vamos a detener hoy a trabajar, pero existen otros que no quería dejar de mencionarlo. El ambiente estructurado versus caótico, que tiene que ver con satisfacer o frustrar la necesidad de sentirse competente. Y luego un ambiente cálido o frío y distante, que tiene que ver con la necesidad de relación, ¿no? Entonces, hoy nos vamos a centrar en el ambiente de apoyo a la autonomía, en este estilo motivacional del profesor que habla de un estilo de apoyo a la autonomía o un estilo controlador. ¿En qué consiste el estilo controlador? Es cuando el profesor o la profesora tiene su perspectiva y esa es la perspectiva que adopta y de alguna manera hay un sentido de presión para que la persona piense, sienta o actúe de una manera específica. Mientras que el estilo de apoyo a la autonomía es cuando tratamos de entender la perspectiva del estudiante. Por un lado, ¿no? Se apoya los procesos de autorregulación del estudiante. ¿Por qué? Porque queremos lograr que el estudiante se autorregule y estar nosotros ahí, estar los docentes ahí para darle este apoyo para que logre la autorregulación. En el estilo controlador, lo que se busca o lo que se hace es usar motivadores extrínsecos, por ejemplo, recompensas o castigos, ¿no? Hay un ambiente que más bien se vive como un sentido de presión, mientras que en el ambiente de apoyo a la autonomía se trata de promover los intereses, necesidades, preferencias de los estudiantes para que puedan cumplir sus metas y se trata de promover la iniciativa. Y la pregunta que podrían hacer, ¿se puede aprender o se puede enseñar a tener un estilo de apoyo a la autonomía? Sí, se puede. Existen estudios que muestran cómo se puede aprender a trabajar o a promover necesidades psicológicas básicas de los estudiantes. Entonces, ¿cuáles son estas estrategias? De hecho, hay mucha evidencia empírica, mucha investigación sobre la importancia de promover la autonomía y sobre las estrategias que nos ayudan a promover la autonomía en los estudiantes. Y por un lado, como habíamos mencionado, resulta sumamente importante tomar el punto de vista del estudiante, entender la perspectiva del estudiante desde la otra persona. Para eso resulta sumamente importante identificar los intereses, necesidades, preferencias. ¿Por qué? Porque cuando yo identifico los intereses, necesidades, preferencias, preocupaciones, ¿no? Nos ponemos en la posición del estudiante y estamos en mejor disposición o en una mejor situación para crear las condiciones para satisfacer esos intereses, necesidades, preferencias, preocupaciones. Aquí se trata también de poder empatizar. No significa que esté de acuerdo con todo, sino más bien de poder entender la perspectiva. De hecho, el tono interpersonal del profesor o del vínculo con el estudiante en un estilo de apoyo a la autonomía es de yo te comprendo, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo no hago esto, lo contrario es depender de fuentes externas de motivación, de la amenaza, del castigo, de la recompensa, que si bien puede funcionar así, en el largo plazo no se mantiene, no se sostiene, ¿no? Entonces, ¿qué significa tomar el punto de vista del estudiante o entender la perspectiva del estudiante? Bueno, desde que yo me siento a pensar, esta manera como estoy preparando la clase, ¿no? Encontrarán mis estudiantes que esta clase será interesante, estará de acuerdo con sus intereses, con sus preferencias, ¿no? Le encontrarán útil, ¿no? Cómo se sentirán al volver a clase, es decir, pensar cómo, ¿no? Cómo voy a preparar esa sesión de clase y cómo lo tomarán ellos, ya es una manera de entender la perspectiva o tomar el punto de vista del estudiante. Otra manera que a veces no tomamos en cuenta es pedirle las sugerencias a los estudiantes para mejorar las clases.
a veces encontramos soluciones conjuntas al preguntarles a ellos, ¿no? Y cómo podemos hacer para, por ejemplo, qué cosas les gustaría hacer para mejorar la sesión a través de las pantallas de las computadoras, o qué cosas se podrían hacer para mejorar el estar aquí en clase de nuevo todos reunidos, ¿no? Y por lo tanto hay que aceptar, dar la bienvenida y pedir las sugerencias de los estudiantes en el plan de la clase. Sumamente importante poder identificar estos intereses, ¿no? Y siempre recibir las ideas o sugerencias con atención. Ahora, aquí, si trabajamos a través de una pantalla, también resulta muy importante el tomar en cuenta la perspectiva del estudiante. Y aquí una herramienta que ayuda muchísimo es Menti, ¿no? Por ejemplo, a través de la pantalla, ¿no? Puedo pedirle a la persona que a través de un código uno elabora preguntas y van ingresando algunas cosas que me acercan a él. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo nos sentimos al empezar la clase? Esos ejemplos son de verdad. Emocionada, curiosa, feliz, nerviosa, con ganas de aprender, interesada. Yo puedo cambiar la pregunta como quiero. Puedo decir cómo me siento con respecto al volver a la clase, a las clases presenciales, cómo me siento dejando, ¿no? La educación a través de la computadora. Es decir, podemos hacer la pregunta que queramos. ¿Cómo entramos? ¿Cómo salimos? ¿Cómo nos sentimos? ¿No? Y también aspectos que puedo preguntarle para incorporar la perspectiva del estudiante. ¿Qué les gustó de la clase de hoy? Una sugerencia para mejorar. Entonces aquí pueden poner me gusta, ¿no? Que nos inviten a prender las cámaras, ¿no? Esos son ejemplos verdaderos. Entonces, si yo tengo la opción de usar Menti, la puedo usar, y la ventaja es que es anónimo, pueden ingresar y me ayuda a acercarme, puedo hacer las preguntas que yo quiera, es gratuito, son tres preguntas que puedo hacer gratuitamente, y si se me acaban esas 3, abro otra presentación y hago otras 3, ¿no? Y se pueden también hacer preguntas para ver si los estudiantes han comprendido o no. Entonces, realmente esto se puede emplear muchísimo, sobre todo, y también en la virtualidad, ¿no? Y a la vuelta a clases. También puedo hacer con lápiz y papel, ¿no? ¿Qué cosa prefieren hacer los estudiantes? Si prefieren trabajar, hacer juego de roles, si quieren hacer un tiempo independiente, si vemos un video, ¿no? Entonces también puedo hacer que ordenen en una lista, en un papel, cuáles son sus preferencias, ¿no? También el buzón de sugerencias, es decir, puedo usar Menti o puedo usar el buzón de sugerencias y poner una caja en donde todos pidan información del curso. Puedo hacerlo a la 3ª semana, a la 5ª semana, después de un mes, después de la sesión de clase, ¿no? Y eso permite tener retroalimentación inmediata para mejorar en ese grupo que estamos trabajando las cosas. Resulta sumamente útil este punto. Y también se puede poner al iniciar la clase, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si tienen algún comentario, cómo se sienten, hacer preguntas abiertas, ¿no? Poder empezar preguntando cómo se sienten ahora, si es que estamos hablando de volver a clases, cómo se sienten en ese momento. Es decir, todo lo que nos ayuda a entender qué es lo que está sintiendo el estudiante, ¿no? Lo segundo es poder brindar explicaciones para los pedidos que hacemos. Para cualquier pedido, las reglas, para las tareas, para las actividades, resulta muy útil dar las explicaciones de por qué hacemos estos pedidos, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante que el estudiante o la estudiante reconozca por qué es importante que le dedique tiempo y esfuerzo a eso que le estamos pidiendo. Si es prender la cámara, si es apagar la cámara, si es participar, resulta importante. ¿Por qué? Porque un estilo controlador te dice, lo haces porque yo te lo dije, lo haces y punto, ¿no? Entonces resulta sumamente importante poder dar las explicaciones para los pedidos que hacemos. No significa que los estudiantes van a cambiar inmediatamente y van a hacer lo que les digo. A veces sí, pero otras veces lo que hace es ponerlos en mejor disposición para aceptar el pedido que estamos haciendo, ¿no? Entonces, aquí es bueno, haremos esta actividad porque esta actividad es un poco aburrida, pero es importante porque, ¿no? El estilo controlador lo que hace es decir, lo haces porque yo te lo dije, o lo haces y punto, ¿no? Otro aspecto es el tipo de lenguaje que usamos. Es bueno usar un lenguaje que invite a la reflexión, que ayude a los estudiantes a diagnosticar sus problemas motivacionales. Todos los problemas que puedan encontrar en los estudiantes, es bueno que se puedan trabajar como un problema que necesita encontrar solución y no como algo para evaluarse, juzgarse. Y nuestro rol o el rol docente es ayudar a esta reflexión,
ayudar con las preguntas que uno hace a que el estudiante vaya encontrando sus propias iniciativas de hacer cambios. El lenguaje que implica presión hay que evitarlo, ¿no? Ahorita les pongo algunas palabras que suelen ser, por ejemplo, evitar, es tu responsabilidad como estudiante hacer esto, o parecen de sexto grado cuando están en secundaria, que a veces solemos hacerlo con un afán de que puedan hacer las cosas que les pedimos, ¿no? La idea es poder cambiar las palabras, el tienes que, debes, o usar amenazas, te digo, es tu obligación, por te sugiero, te pido, te propongo, el usar preguntas que ayuden a la reflexión o que digan que pueden intentar hacer algo, ¿no? Entonces, lo mismo, me he dado cuenta que no estás rindiendo tanto como antes, ¿sabes por qué pasa esto? Me he dado cuenta que no estás con la misma energía de antes, ¿sabes por qué está pasando eso? Ayudar a la reflexión. Y otro aspecto que puede resultar es reconocer y aceptar las expresiones de afecto negativo en los estudiantes. A veces los estudiantes pueden tener temor, mostrar malestar, no tener ganas de hacer ciertas cosas. Y hay que aceptar eso como una reacción válida, ¿no? Pero cuando surjan estos conflictos, poder decirle, veo caras de malestar, veo caras de tristeza, veo caras de fastidio, ¿no? De hecho, va a pasar que muchos puedan estar asustados de volver a la sesión de clases, a las clases presenciales, ¿no? Entonces podemos decirles, veo que se sienten, ¿no?, de tal manera. Y si sabemos la razón por la cual se pueden sentir así, podemos empatizar con ellos y decírselos, ¿no? Y un aspecto que es muy importante es decir, ¿cómo podemos solucionar el problema? ¿Qué podemos hacer para que no se sientan de esa manera? Y se le pide sugerencias, ¿ok? Entonces eso resulta muy importante también. Y finalmente, ¿no? El apoyo a la autonomía tiene muchísimos beneficios: mayor esfuerzo, mayores emociones positivas, mayor comprensión conceptual, un procesamiento activo de la información, mayor bienestar, ¿no? Y esto se ha encontrado en los estudios que efectivamente la percepción de apoyo a la autonomía satisface las necesidades y se logra mayor compromiso académico de los estudiantes, ¿no? Lo mismo para las matemáticas, ¿no? Y lo mismo aquí en estudiantes universitarios, como un estilo de apoyo a la autonomía satisface necesidades psicológicas básicas y promueve el compromiso académico, mientras que la frustración promueve el burnout académico, el estar quemado, ansioso, estresado en el mundo académico, ¿no? Y entonces resulta sumamente importante distinguir la calidad de la motivación. Primero, distinguir una motivación autónoma o controlada. El rol como profesor es promover una motivación autónoma porque me permite conseguir mejores resultados. Para promover la motivación autónoma resulta sumamente valioso satisfacer las necesidades psicológicas básicas, que de hecho muchas se han visto afectadas en la pandemia. No poder hacer lo que queremos hacer, no poder aprender de la misma manera y no poder vincularnos ni con nuestros profesores, ni con nuestros compañeros, ni con nuestros amigos, ha sido realmente muy difícil. El profesor puede satisfacer las necesidades psicológicas básicas a través de un estilo de apoyo a la autonomía, competencia y relación. Y sí es posible aprender a tener un estilo que satisfaga las necesidades psicológicas básicas a través de programas en donde se trabaja el estilo de apoyo a la autonomía. Y para terminar, Edward Deci es uno de los creadores de la teoría de la autodeterminación y él plantea, la pregunta correcta no es ¿cómo puede la gente motivar a los demás?, sino más bien, ¿cómo puede la gente crear las condiciones necesarias para que cada persona se motive a sí misma? ¿Cuáles son esas condiciones que podemos crear como profesores? El estilo de apoyo a través de las condiciones de crear un ambiente de apoyo a la autonomía, un ambiente de apoyo a la necesidad de sentirnos competentes y un apoyo a la necesidad de relación. Y la idea es que podamos nosotros crear estas condiciones para que las personas satisfagan sus necesidades, se energicen y tengan este motor para conseguir resultados favorables, ¿no? Muchísimas gracias, esto es lo que quería compartir con ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias, Lenia. Una excelente contribución en este Encuentro Nacional de Docentes. Muy buena información. Ahora a continuación me complace presentar a nuestra tercera expositoria, Lilia Calmet. Bienvenida y adelante, Lilia.
Buenas tardes con todos y con todas. Es un gusto estar acá con casi 2000 maestros y maestras. Agradezco a la UTP la oportunidad de tener espacios de reflexión frente a los cambios que hemos venido sintiendo en el último, ya diría, 18 meses y que siguen estando con nosotros. Les he preparado acá algunas diapositivas para poder generar esta conversación. La idea es que esta tarde la discusión, digamos, o la reflexión va en torno a cómo lograr un retorno exitoso a clases. Pero en el fondo la pregunta es, ¿qué es lo que queremos hacer cuando regresemos a clases? ¿Cuál es la escuela que queremos fomentar? ¿No? Y en ese sentido, digamos que yo creo que la pandemia tiene que llevarnos a pensar para qué está la escuela, qué tenemos que lograr la escuela, cómo estamos mirando a nuestros estudiantes, ¿no? Porque si no aprovechamos esta oportunidad, realmente puede pasar que cuando regresemos a la escuela, digamos, regresemos a la escuela de hace 2 años sin tomar en cuenta los aprendizajes que han ido surgiendo individualmente en las reflexiones de los distintos colegiados, con los equipos de cada escuela, etc. ¿No? ¿Qué es lo que pasó? Yo no sé si ustedes sintieron lo mismo que yo, ¿no? Yo me imagino marzo del 2020, primeros días de marzo, tenía todavía a profesores en Escuela ITS donde yo trabajo discutiendo, ¿no es cierto?, sobre qué cosa iba a pasar, qué cosa tenían que implementar, que si las competencias, que si la evaluación formativa, etcétera, etcétera. Algunos ya comenzaban a trabajar con sus estudiantes y de repente, ¿no?, había algo que escuchábamos por ahí, que Wuhan, que el virus, que sí, que no llega, que sí llega. ¡Pum! De repente, primer caso, 2 casos, 3 casos, y 16 de marzo, a su casa todo el mundo. Y entonces esto, digamos, como he tratado de poner en la imagen, en algunos nos volvió loquitos, ¿no? Otros nos jalamos los pelos, otros más tranquilos dijeron, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Se nos vino el baldazo de agua de la incertidumbre, ¿no? Una característica propia del siglo XXI, pero que nos habíamos quedado, o nos habíamos, digamos, habíamos evitado sentir, porque es complejo vivir en incertidumbre, ¿no? Y aparecieron entonces desafíos y problemáticas, ¿no? El desafío más concreto era el que tenía que ver con la tecnología. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? No todas las escuelas estaban preparadas para esto, no todas las escuelas tenían intranet, no todos, digamos, los estudiantes tenían computadoras o tenían un dispositivo para poder usar por WhatsApp, como ha pasado con muchos de los estudiantes de nuestro país, o podían tenerlo, pero no tenían una conectividad suficiente. Sí, había conectividad, pero cuando se conectaron 3 ya, digamos, murió. Pero ese, digamos, es un tema fundamental para el país y el Estado tiene una responsabilidad con todos y todas las peruanas con respecto a este derecho a la conectividad. Pero más allá de eso, lo que yo quería poner a discusión ahora eran los temas pedagógicos, que son los que directamente nos involucran a los profesores y las profesoras. Yo fui profesora de aula durante 21 años, ¿no? Y entonces, el primer tema que nos preguntamos es, ¿y ahora qué hacemos? ¿No es cierto? Porque ahora cada estudiante va a estar solo, digamos, por eso la imagen, digamos, en esta de los problemas pedagógicos, un escritorio, una silla, ¿no? Y va a estar solo. ¿Y va a trabajar? No, no va a poder trabajar. Si él trabaja solo cuando yo le digo que esté trabajando. Y entonces comenzamos de repente a hablar de la autonomía, ¿no? Y entonces comenzamos a
A ver, no, es que esto va a ayudar a la autonomía, como si la situación ayudara a la autonomía y la autonomía no fuera una competencia a desarrollar, ¿no es cierto? No sé si todos recordamos, pero en la Ley de Educación 28044, uno de los grandes objetivos de la educación básica es aprender a aprender. Y entonces la pregunta es si realmente alguna vez habíamos puesto atención real sobre eso y no había sido simplemente como en algunos libros de texto que habían preguntas al final sobre qué aprendiste, cómo lo aprendiste, te gustó lo que aprendiste, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me pregunto si es que no habíamos trabajado profundamente cómo iban a aprender esto, ¿no? E incluso, por ejemplo, en investigaciones que ahora el Consejo Nacional de Educación está mandando a hacer, se preguntan sobre, a varios actores se les pregunta sobre qué creen que han aprendido los estudiantes y las estudiantes. Y muchos docentes lo que dicen es que han aprendido autonomía. Y cuando se les pregunta por qué creen que han desarrollado autonomía, la respuesta es que ahora pueden trabajar solos, pueden hacer las tareas solos o pueden buscar información solos. Y entonces, yo me pregunto si lo que debemos tener en la cabeza es la palabra tareas y trabajo, o si lo que tenemos que tener en la cabeza es el concepto de aprendizaje. Muchos de ustedes deben saber que la semana pasada hubo un CADE de educación, ¿no? Y ahí hubo un invitado externo muy interesante que trataba de desarrollar lo que es la cultura de la escuela y la cultura hacia el aprendizaje. Y él mencionaba una investigación que habían hecho en Estados Unidos, donde en una, digamos, sesión de clase, o en un conjunto de sesiones de clase, mejor dicho, habían contado cuántas veces el profesor decía hay que trabajar, hay que hacer tareas, y el foco era en los conceptos de trabajo y tareas, ¿no? Comparado con cuánto se hablaba de aprendizaje, de lo que se debía aprender, de cómo se lograba aprender. Y la conclusión a la que llegaron es que se mencionaba 48 veces la palabra trabajo o tarea por una sola vez que se mencionaba el aprendizaje. Acá yo les he traído un extracto de un especialista colombiano que fundó una escuela basada en lo que él llama la educación relacional, pero donde el tema clave es de la autonomía. Yo quería compartir con ustedes este minuto y medio que me parece sumamente interesante. Trabajando mucho tiempo seguido, digamos, de forma individual, digamos, en sus casas. El segundo problema es que no han desarrollado la autonomía. ¿Sí? Siempre han estado en un ambiente donde les dicen qué tienen que hacer, cuáles son las metas, cuáles son los planes. Durante todo el tiempo le están diciendo qué tienen que hacer. Entonces, al no desarrollar la autonomía, el estudiante no es capaz de ponerse las metas, no es capaz de planear, no es capaz de cumplir con lo que se está comprometiendo, no es ordenado. Fuera de eso le cuesta, o sea, no lo dejan tomar decisiones, entonces no ha desarrollado la capacidad de tomar decisiones. Y por último es que en un mundo tan cambiante como el que tenemos ahora, los estudiantes, los niños, cuando están en sus casas, todas sus relaciones son espontáneas, pero cuando entran al colegio, todas esas relaciones se convierten en impuestas. Entonces el estudiante puede tomar muy pocas decisiones sobre su proceso educativo. Y el problema es que para poder funcionar autónomamente, él necesita que todas esas relaciones sean intencionales, ¿sí? Entonces, digamos que el estudiante tiene que desarrollar muchas competencias con respecto a la autonomía para poder trabajar funcionalmente en su casa. Entonces, a él le preguntaron, porque como les digo, su escuela realmente tiene como eje la autonomía, incluso no organizan a los estudiantes
por grados, primero, segundo, tercer grado, sino organizan a los estudiantes por niveles de autonomía. Los que son más autónomos y pueden aprender solos, los que necesitan algún tipo de apoyo, los que todavía tienen que desarrollar estas competencias. Entonces, frente a esta pandemia y cuando ya había, digamos, esta idea de que esto no iba a ser corto, entonces le preguntaron qué hacer y qué recomendaciones daba. Y él lo que decía es que no puede comenzarse de la nada, ¿no? No puede decir, bueno, ahora lo que tiene que hacer es que aprenda a encontrar sentido, aprenda a entender lo que tiene que aprender, se ponga sus propias metas, porque eso en sí mismo son competencias, no son rutinas, son competencias que tenemos que haber ido desarrollando poco a poco. Y entonces, el tema es que nosotros como docentes hemos estado muy acostumbrados, como él mismo dice en parte de la exposición, a entregar cosas. Es decir, yo llego y le entrego el material, yo llego y le entrego la ficha, yo llego y le entrego todo lo que necesito y le pongo todas las actividades que requiere hacer. Pero no ha sido el estudiante el que se ha empoderado de ponerse metas, de identificar qué cosa le falta para encontrar la meta, etc. ¿No? Entonces, un aprendizaje que creo que es clave para nosotros es que la autonomía es un eje en escuela. No solo porque esté en la Ley General de Educación, aprender a aprender, sino porque es, yo diría, la madre de todas las competencias. Es decir, si uno no aprende a gestionar su propio aprendizaje, va a ser muy complicado que en este mundo tan cambiante pueda aprender durante su etapa escolar y después a lo largo de toda la vida. Otro aprendizaje que creo que ha sido muy duro y que lo hemos vivido también nosotros los docentes en carne propia, es entender que el bienestar y el manejo de las emociones es fundamental. ¿Fundamental para qué? Para vivir bien, primero que nada, porque creo que uno de los objetivos es ese, y segundo, para poder aprender, para poder trabajar. Es decir, si ustedes se acuerdan, en los ejes que el Ministerio de Educación presentó en la pandemia, decía, ¿no?, que hay que cuidar la salud, y la salud no solo es la salud física, sino también la salud mental. Es decir, lo duro de la pandemia, las muertes, el sentimiento de incertidumbre, el no saber qué cosa es lo que va a pasar con nuestros familiares, qué va a pasar con la ciudad, vamos a poder regresar al trabajo, etcétera, nos dio un golpe diciendo, mira, o pones atención a las emociones, o pones atención a las habilidades socioemocionales, o no vas a poder vivir bien, no vas a poder seguir trabajando, y por eso es que en muchos sitios las mismas escuelas comenzaron a trabajar con talleres, con sus propios docentes para buscar su bienestar. Y eso nos hizo caer en cuenta a muchos docentes que eso que nosotros sentíamos es fundamental en los estudiantes también. Y porque realmente podía pasar que de repente llegaba uno de nuestros estudiantes y el abuelo, la abuela, se había muerto y la tristeza no le permitía, ¿no es cierto?, seguir desarrollando sus competencias, seguir desarrollando sus aprendizajes, y esto no se solucionaba diciendo, bueno, tu abuelo está en el cielo, tienes que tener calma, porque eso no genera la autorregulación de las emociones. Otro aprendizaje que creo que la pandemia nos ha dejado es que necesitamos trabajar muchísimo la ciudadanía en este país. Pero no esa educación cívica tradicional donde aprendemos cuál es la estructura del Estado, los derechos y los deberes, cosa que es fundamental, claro, pero no solo es aprenderlos, sino aprender a ejercitar nuestra ciudadanía, aprender a interactuar con otros en igualdad de derechos y reconocer que todos somos sujetos de derecho, ¿no? Aprender a participar y aprender a relacionarnos entre nosotros buscando la orientación al bien común.
Esto la pandemia también nos lo ha enseñado con mucha fuerza, ¿no es cierto? De repente no hay oxígeno, el oxígeno es carísimo, por algunas leyes que se habían dado hace muchos años en el Perú, porque no era reciente. Y entonces la idea es que de repente el balón de oxígeno, 6.000 soles. Un balón de oxígeno te dura un día, 2 días. ¿Qué hacemos? No hay plantas de oxígeno. El Estado no puede poner tantas plantas de oxígeno. Y yo no sé ustedes, pero yo comencé a recibir un montón de mensajes. ¿Quieres aportar? Y realmente la iglesia fue alucinante cómo se pudo organizar. Cómo el arzobispado de Iquitos comienza a organizar una campaña, en 4 días consigue todos los fondos y logra poner una planta. Pero lo más terrible de toda esa situación fue que después tuvo que poner vigilantes a la planta. ¿Por qué? Porque los especuladores de oxígeno estaban entrando en las noches a tratar de malograr la planta. ¿Para qué? Para seguir especulando con el oxígeno. O lo que nos hemos enterado ahora, de que había un cobro en algunos hospitales para darte una cama UCI, y no es que las camas UCI se entregaban siempre, ni en todas partes, por suerte, pero sí se encontró en algunos lugares, donde esto no era de acuerdo a la necesidad, y entendiendo que todos los peruanos tenemos los mismos derechos, no importa si podías pagar los 20.000 o no los 20.000 soles. ¿Y esto a qué nos lleva? A pensar que tenemos que cambiar el trabajo con respecto a cómo estamos trabajando la ciudadanía en escuela, cómo realmente trabajamos con dilemas morales, cómo realmente evidenciamos cuál debe ser esa reflexión ética para tomar decisiones en momentos críticos, pensando, ¿no es cierto?, en todos y no solo en nuestro propio bienestar. Y por último, hay un aprendizaje que creo que es fundamental, ¿no? Que la idea de la escuela, y en realidad la pandemia nos hizo apurar un poco la discusión de cuál era la función de la escuela, y si la escuela era una escuela más vinculada al enciclopedismo y encerrada en sí misma, y poniendo centro en lo que algunos investigadores llaman el aprendizaje escolar, o si la escuela tenía que abrir puertas y ventanas para que todos esos aprendizajes realmente sirvieran para poder resolver las problemáticas y los desafíos que el siglo XXI nos trae. Y en ese sentido, el enfoque por competencias, tenemos que entender que no lucha contra los conocimientos, sino lo que busca es que los estudiantes aprendan a identificar y a encarar esos problemas y desafíos. Y esto no puede darse si no cambiamos nuestra visión de la evaluación, ¿no? Y entonces ahí comenzamos a preguntarnos si la evaluación estaba vinculada a seguir avanzando en los aprendizajes o si la evaluación estaba vinculada a certificar. Y en algún momento de la pandemia creo que nos hemos confundido, porque comenzamos a relacionarnos con los estudiantes, pidiéndole evidencias. ¿Evidencias de qué? De que había trabajado, que había hecho la tarea, nos tenían que mandar. Y la relación con la evaluación volvió a ser con el producto y no con acompañar esos procesos de volverse competentes. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? En octubre, es decir, ya algunos como piloto, y en octubre muchas más escuelas están regresando. Y lo más probable es 14 de marzo del 22, todos estemos regresando a la escuela. La pregunta es, ¿vamos a seguir para adelante? ¿O van a haber fuerzas, ¿no es cierto?, que nos lleven, ¿no es cierto?, a tendencias anteriores. Es decir, a llegar a una escuela donde yo les entrego, etcétera, etcétera. Y entonces, como les mencionaba, fue bien interesante el CADE de la semana pasada. Ellos tenían como un pilar fundamental esta idea de que el aprendizaje debe ser dirigido por el estudiante. Pero es una cosa muy difícil, porque a nosotros, no sé ustedes, ¿no?, pero a mí, cuando hemos estudiado en la universidad o en el pedagógico, un poco la imagen que nos han dado es que el profesor lo sabe todo, que el profesor tiene que explicar, que el profesor tiene que transmitir. No importa, digamos,
si hemos estudiado el socioconstructivismo, pero la idea es que hay un conocimiento que hay que transmitir, ¿no es cierto? Y yo creo además que cuando se han dado capacitaciones a maestros, a maestras, se ha enfocado mucho en cómo desarrollar didácticas para la comunicación y para la matemática, y esto tiene total sentido si estamos pensando en las pruebas S, ¿no? Pero, por ejemplo, si uno busca cuántas capacitaciones ha dado el Estado para gestionar, para que aprendamos a facilitar esta competencia, ¿no? Todos ustedes saben que en el currículo nacional hay una competencia que se llama gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Entonces me pregunto, ¿cuántas veces en nuestras escuelas? Ustedes pregúntense, ¿cuántas veces en sus escuelas ha habido un taller? No digo una hora, una charla, sino realmente talleres donde todos nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a acompañar el desarrollo de esta competencia. Porque eso implica que le demos las pelotas a ellos y que ellos dirijan, no nosotros, ellos, ¿no? Y tenemos que tener claro, ¿no es cierto?, que la autonomía no es que yo hago mis tareas solo, que la autonomía es que yo puedo buscar información solo. La autonomía tiene que ver con que el estudiante participe, no cumpla lo que yo le digo, participe con autonomía, ¿no es cierto?, para definir sus propias metas. No yo. Pero esto, claro, se condice con que nos dicen hay veces que tenemos que ir a la clase, incluso hay veces con nuestro papelote, que diga el propósito del día, el sentido. No que le pongamos el problema al resolver, sino además de problema, yo le digo cuál es la competencia a desarrollar, cuál es el desempeño a desarrollar, y además me he pasado toda la noche, porque no creo que sea un problema de esfuerzo, creo que los profesores nos hemos esforzado muchísimo en nuestro trabajo. Sin embargo, de repente no hemos estado mirando en lo que en realidad tenemos que hacer, mirando hacia el siglo XXI y no hacia el siglo XX. Entonces el estudiante tiene que poder definir sus metas. Y las metas tienen que estar vinculadas al propio proceso de aprendizaje. ¿Cómo puede ser que una pregunta que yo quiero que toda la clase conteste igual sea ¿cómo aprendiste? Si los seres humanos aprendemos de distinta manera, tenemos distintos aparatos cognitivos, tenemos un mapa conceptual o un mapa semántico bastante diferente el uno de los otros, tenemos experiencias diferentes. Pero preguntamos en la clase, ¿cómo aprendiste? Y lo que queremos es que todos digan lo mismo. Y muchas veces lo que hacen es una enumeración de las actividades y no un entender cómo es que yo logro aprender. Y estas metas no solo es que yo las tengo que tener, sino que estas metas tienen que poder estar acompañadas a estas acciones que yo me pongo, acciones estratégicas, que no son técnicas, sino son decisiones que yo voy a ir tomando para poder alcanzar estas metas. Pero a su vez, la idea es que yo mismo aprenda a monitorearme. ¿Estoy avanzando? ¿Estoy comprendiendo? ¿Me he atracado? ¿Qué es lo que necesito hacer? ¿Qué me falta? Y por eso es que creo que nos tensamos tanto con la evaluación. Porque yo comprendo perfectamente que el año pasado, ¿no?, muchos docentes me dijeran, es que Lilia, no puedo con tanto. Me dicen que tengo que pedir evidencias, pido evidencias, me llegan muchas evidencias. ¿Cómo evalúo todos? Entonces, ¿qué comenzamos a hacer? A marcar si las había hecho. Y no hemos caído en la cuenta que lo importante es que cada uno se monitoree o que nuestros estudiantes se ayuden entre ellos en lo que llamamos una evaluación entre pares. Pero para eso tenemos que aprender no a calificarnos. Porque claro, yo le digo al estudiante, al niño que no tiene esta idea de para qué puede servir la evaluación, y le digo, ¿cómo crees que lo has logrado? Y como él cree que la evaluación tiene que ver con su informe de notas, y eso va a tener que ver con que su papá, mamá lo felicite o lo deje salir, entonces te va a decir, todo está bien, está muy bien, está perfecto, ¿no es cierto? Y
realmente no hace un monitoreo. Entonces, creo que el regreso a la escuela tiene que tener muy claro la gestión de su aprendizaje, esa competencia número 20 y tantos que está casi al final, debe convertirse en la madre, porque no sabemos en qué momento va a cambiar el sistema. Pero ya sea que estoy en escuela, con mis compañeros, con mi profesor, solo en mi casa o lo que fuera, yo me vuelvo en el agente de mi propio aprendizaje. Por otro lado, ustedes verán acá las muchas caritas que solemos poner. Y está bien, no es que las emociones estén mal, no es que la tristeza esté mal. ¿Cómo no? ¿Cómo va a estar mal? O sea, la tristeza es una emoción importante en el ser humano. La ira, ¿cómo va a estar mal? ¿Cómo va a estar mal la ira? Es decir, si no hubiéramos sentido ira e indignación de que la gente se muriera porque no tenía oxígeno, no hubiéramos participado en las campañas, no hubiéramos comenzado a decir, no puede ser, ¿qué es esto? El Estado tiene que cambiar esa ley. El tema no es la emoción, sino cómo yo dirijo esa emoción para poder utilizarla, ¿no es cierto?, para mi propio bienestar y para moverme a hacer cosas. Por otro lado, creo que nos ha sido claro que emoción y aprendizaje no están divorciados. No hay forma. El aprendizaje, sin tomar en cuenta las emociones, va a tener serios problemas. Y creo que Lenia sobre eso ya les ha hablado hace un momento. Por otro lado, ¿no es cierto?, esta competencia de ciudadanía, que en nuestro currículo se conoce como Convive y Participa Democráticamente. El tema es que no es fácil. Es decir, aprender lo que es la estructura del Estado, repetir lo que son mis deberes, lo que son mis derechos, eso seguramente será fácil. Pero realmente ejercer mi ciudadanía, poder preocuparme por el otro, poder participar de los asuntos públicos, reconociendo a todos como sujetos de derecho, eso es muy, muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque esta competencia, que tiene una naturaleza muy afectiva, muy valórica, se va formando desde que somos muy pequeños. Segundo, no se aprenden por lo que me dicen, por los letreros que me llenen mi escuela, sino por los modelos y las vivencias que veo. Y entonces, el tema es que, ¿cómo estamos viviendo en la escuela? Yo sé que ustedes me van a decir que la sociedad no ayuda, que los medios de comunicación no ayudan. Y estoy de acuerdo, puede ser. Yo creo que depende, ¿no? Yo he visto comunidades donde realmente los modelos son muy buenos, pero efectivamente, si yo veo por la televisión que alguien se quiso ser millonario vendiendo las camas UCI, yo realmente, ¿no? Y eso es lo que yo veo, y eso es lo que se dice, ¿no? El problema, ¿se acuerdan el famoso dicho que en el Perú? El problema no es lo que hiciste, el problema es que te descubrieron, ¿no? Entonces, yo sé, pero por otro lado, cualquier estudiante peruano que pasa desde los 5 años hasta los 17, quinto y media, está por lo menos en nuestras escuelas 12.000 horas. Está con nosotros los profesores 12.000 horas. Me van a decir ustedes que en 12.000 horas no podemos hacer modelos diferentes, no podemos generar interacciones diferentes que los lleven a valorar otro tipo de cuestiones, y esto también nos lleva a generar conflictos sociocognitivos. Es decir, esto que es común en el Perú, ¿a qué nos lleva? ¿Qué casos les ponemos para que realmente despierte esa indignación y podamos, ¿no es cierto?, generar otro tipo de ejercicios ciudadanos? Y por último, ¿no es cierto?, nosotros tenemos un currículo en este enfoque de competencias. Y yo creo que en el mundo actual nos hemos quedado muy claros que el tema, ¿no es cierto?, tiene que ver con poder encarar y resolver los desafíos de la vida. Como dije hace un momento, los conocimientos son insustituibles. Es decir, no podríamos enfrentar esta pandemia si no hubiera habido avances en la biología, si no nos pueden
no pueden haber utilizado todo eso para inventar vacunas en tan poco tiempo. Sin embargo, ¿no es cierto?, tenemos que entender que el ser competente, es decir, enfrentar y encarar los problemas, no solo tienen que ver con conocimiento. Primero que nada, tiene que ver con la voluntad. Es decir, estamos trabajando con nuestros estudiantes en la voluntad de actuar sobre su entorno inmediato, de su salón de clase, de su escuela, de su distrito, de su región, de su país. Segundo, no podemos entender que una competencia es, vas a poder hacer una sola cosa. La competencia tiene que ver con evaluar y seleccionar alternativas u opciones, y eso siempre va a tener que ver con los valores, con las actitudes, con las emociones. No hay forma, no es que haya una mejor manera, sino que, y por eso es que hay discusiones sobre asuntos públicos en el país, porque las decisiones que yo puedo tomar para hacer una u otra cosa tienen que ver con valores. O sea, por ejemplo, ¿por qué en el mundo se decidió que las vacunas no se iban a vender, que solo los estados las iban a poder comprar? Básicamente, ¿para qué? Para que los estados pudieran después generar programas de vacunación que pudieran ayudar a los más vulnerables primero, y no que fuera que los que tenían más dinero pudieran tener acceso a la vacuna. En esa decisión del mundo hubo un principio detrás. No ha funcionado en todas partes, pero el principio fue así. Los estados tienen que decidir sus procesos de vacunación de acuerdo a su población, de acuerdo a la vulnerabilidad. Y una vez que yo digo, es que tengo que ir por acá, por allá, es que comienzo a mover todos mis conocimientos y destrezas. Y por último, sé que me estoy yendo del tiempo, por último, entonces, este acompañamiento que nosotros vamos a hacer con la evaluación, la pregunta es, ¿vamos a mirar para atrás? ¿Certificar esto es lo que aprendiste y esto es lo que no aprendiste? ¿O vamos a mirar hacia adelante? Es decir, tú vas a estar acá conmigo, yo soy tu aliado y vamos a trabajar juntos, tú mirando tus aprendizajes, acuérdense la autonomía, yo acompañándote, tus pares acompañándote, porque todo lo que haces, todo lo que actúas, vamos a poder evaluarlo y monitorearlo para seguir para adelante. Y en ese sentido, entonces, no es una evaluación al final, sino es algo que hacemos permanentemente, ¿no es cierto?, para seguir avanzando. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Las tareas o lo que logran en las competencias? Y por último, como ya dijimos, la evaluación está en manos del docente, ¿es el docente el que tiene el poder de evaluar? O la evaluación, que es un proceso fundamental, tiene que ser, ¿no es cierto?, incorporada como una habilidad muy importante, la autoevaluación, y esto se trabaja mucho desde la coevaluación, la evaluación entre pares y cómo yo voy logrando. Y entonces, ¿cómo debemos prepararnos los docentes? 3 cosas plantea Operti, que es un uruguayo. Primero, tenemos que fortalecer nuestras competencias para entender las características y las condiciones de la sociedad. Porque si queremos que nuestros estudiantes resuelvan problemas de la sociedad, nosotros tenemos que entenderlos. Pero si queremos que ellos tengan la voluntad de actuar, nosotros tenemos que ser partícipes. Segundo, creo que es innegable, los conocimientos de las disciplinas, las didácticas son fundamentales, además de las tecnologías y las herramientas digitales. Y tercero, esta pasión que debemos mostrar, ¿no es cierto?, por el seguir aprendiendo permanentemente y involucrarte con tu país, con tu gente, es algo que nosotros debemos fomentar, promover y lograr comprometer a todos y todas nuestras estudiantes para lograr alcanzar la sociedad que todos queremos que se plasme. Entonces,
no nos dejemos caer en lo de antes. Tomemos las lecciones de la pandemia que nos ha costado muchísimo para repensar la escuela, para repensar lo que vamos a hacer cuando tengamos a nuestros 10, 20, 30 estudiantes el próximo año. Primero que nada, abrazarlos. Y segundo, la autonomía. Gracias. Muchas gracias, Lilia. En realidad, agradecemos todos a Lilia Calmet por esta excelente contribución al Encuentro Nacional de Docentes. Ahora sí, a continuación, quiero dar pase a nuestros panelistas para un conversatorio como especialistas en educación, dando su punto de vista respecto al tema en mención. Escuchamos ahora, bienvenida nuevamente, Graciela, y pedimos que se nos una Andrea. Adelante, las escuchamos. Bueno, empiezo yo. Dale, Graciela. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la UTP por la oportunidad de estar en este evento, escuchando esas ponencias tan interesantes y también poder dirigirme a casi 2.000 docentes, es realmente un privilegio. Y también aprovechar el espacio para agradecerles a los maestros y a las maestras. Como madre, en primer lugar, de 2 hijas que han tenido que atravesar esta pandemia con una educación a distancia, y también como gestora y profesional de la educación. Realmente es impresionante la labor que han hecho y me hace reafirmar esta convicción que tengo ya hace mucho tiempo de que ser maestro es realmente la profesión más importante que uno puede tener en la sociedad. Formar a otros seres humanos, creo que no hay mayor privilegio. Así que por eso mi reconocimiento y mi gratitud. Bueno, ha habido mucha información, muchos aprendizajes importantes que han compartido los 3 expositores. Voy a tratar de hacer una síntesis breve, porque imagino que ya están todos cansados, es tarde, pero creo que hay ideas importantes y de fuerza que sí quisiera retomar de estas 3 ponencias, ¿no? Creo que en primer lugar, y es la idea para mí probablemente más potente, es que la pandemia ha creado esta oportunidad única para repensar la educación y para crear una nueva manera de hacer escuela y de estar en la escuela. Creo que en los últimos 50 años no hemos tenido una oportunidad como esta. Ha sido una oportunidad dolorosa, ¿no? Terrible en muchos sentidos, pero única y que hay que aprovecharla. Es decir, como docentes no podemos plantearnos regresar a lo que se venía haciendo antes. Y no porque fuera malo lo que se hacía antes, ¿no? Pero no era suficiente. Y sabemos que podemos hacerlo mejor y que podemos aprovechar todo el aprendizaje de estos 2 años para justamente reinventar esa educación que queremos. Entonces, en primer lugar, ¿qué hacer? ¿No? Bueno, un poco uniendo las ideas, creo que lo primero que hay que hacer es establecer las condiciones humanas para el aprendizaje en la escuela. ¿Y esto qué quiere decir? Hay que dar tiempo a los estudiantes, uno, para reconectarse. No todos han tenido oportunidad de verse presencialmente en estos años, y poder también elaborar y procesar esa experiencia que han vivido. Y sanar, porque muchos han tenido pérdidas, han tenido situaciones muy difíciles en casa, de convivencia, de depresión, de estrés, y realmente en una situación así es muy difícil aprender. Una persona que tiene miedo, que está estresada, que está angustiada por su salud y por otros temas familiares, difícilmente va a poder aprender. Entonces, lo primero como docentes que hay que hacer es acoger a estos estudiantes, darles este espacio para verbalizar sus emociones, para reconocerse, reconectarse y procesar esto que han vivido. Y ahí hay una idea que Edistio comentaba, ¿no? Acá se trata de centrar el aprendizaje en el estudiante y no en el docente, currículo, en ese currículo que no se pudo cumplir a cabalidad en estos casi 2 años, ¿no? de ausencia de la escuela presencialmente. La mirada no debe ser esa, sino cómo nos centramos en el estudiante y lo que necesita ese estudiante para poder aprender. Y considero que hay 3 pilares, digamos, que podrían
podríamos utilizar para el docente, ¿no? Por un lado, la evaluación, evaluar el contexto y las necesidades que han cambiado, ¿no? Por un lado, evaluar a los estudiantes y su bienestar y esa disposición que tienen para aprender. Primero mirar la parte emocional, luego evaluar cómo es que llegan los estudiantes en términos de aprendizajes, reconociendo que es posible que hayan algunas brechas de lo que uno hubiese esperado que logren, pero aceptar eso y partir de ahí, ¿no? Y reconocer más bien esas fortalezas. Pero también evaluar cómo estamos nosotros como docentes, cómo llegamos nosotros. Creo que es importante también hacer ese trabajo previo a recibirlos en la escuela, cómo estamos nosotros como docentes y qué necesitamos hacer nosotros para poder apoyar a esos estudiantes. Eso por el lado del pilar de la evaluación. Por el lado del pilar de desarrollar una estrategia a nivel de la escuela para poder garantizar y acelerar los aprendizajes, creo que es bien importante como docentes repriorizar el plan de estudios, o sea, es decir, enfoca competencias básicas que queremos desarrollar los estudiantes y no en tratar de recuperar el tiempo perdido para cubrir todos los contenidos que el currículo manda que deben ser abordados en la escuela. Eso por un lado. Por el otro lado, apoyar la salud mental y el bienestar emocional de los estudiantes. Y por otro lado, algo que comentaba Lilia con mucha fuerza, que es el tema de cómo desarrollamos las capacidades para el trabajo autónomo de los estudiantes. La pandemia ha sido una oportunidad justamente para que los estudiantes desde casa empiecen a desarrollar más estas habilidades de trabajo autónomo, pero hay que seguir trabajándolas en la escuela, porque lo cierto es que esta no es la primera ni la última pandemia. Es probable que en el mundo, en el futuro, tengamos otras situaciones en las que tengamos que volver a casa y realmente tenemos que aprovechar para que los estudiantes puedan ser cada vez más autónomos. Y lo otro es cómo consolidamos lo avanzado. Es decir, los estudiantes han aprendido una serie de competencias en estos tiempos. Entonces, ¿cómo recuperamos eso y lo consolidamos? Y finalmente, el tercer eje es el desarrollo de las capacidades de los profesores. Es decir, ¿qué necesitamos nosotros como profesores desarrollar para poder acompañar a los estudiantes? Temas de evaluación, por ejemplo, para saber cómo evaluarlos, cómo están llegando. Temas de competencias digitales, si aún no las hemos logrado desarrollar durante la pandemia y la educación a distancia, que tenemos que seguir potenciando para poder acompañar esa educación. Y cómo replantear un currículo o un plan de estudios acelerado que priorice ciertas competencias básicas, ¿no? Y finalmente, cómo realmente vemos la escuela como una escuela que aprende y un espacio de aprendizaje para los docentes. Es decir, cómo trabajamos en comunidad de aprendizaje para que juntos como docentes nos podamos apoyar y avanzar como una comunidad que aprende permanentemente. Y eso por ahora lo dejo ahí. Andrea, muchas gracias por tus comentarios tan valiosos. Quiero agradecer a los ponentes que nos han brindado una tarde realmente extraordinaria de aprendizaje y de reflexión. Creo que después de todo lo que ha dicho Andrea, yo puedo sintetizar mis comentarios en algunas reflexiones. No volvemos a la misma escuela que la que dejamos. La escuela se ha transformado y cada uno de los integrantes de esta vuelta a clase se ha transformado, ¿no? El docente, como nos dijo Edistio, ha ganado autonomía, ¿no? Ha ganado su capacidad tecnológica, pero tiene que reconocer que el docente no es solamente un operador tecnológico, es un educador, es un formador de personas. Las personas que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los alumnos, se han transformado estos 2 años hasta que empiecen otra vez clases, ¿no? De trabajar en forma relativamente autónoma, a distancia, alejado de sus compañeros, también les ha dejado una impronta y tienen cosas que transformar. Y los padres de familia tienen expectativas, han reconocido de todo este periodo el valor, el gran aporte que les dan los maestros, pero por otro lado tienen expectativas de la vuelta a la escuela.
De modo que habrá que consultar, habrá que saber cuáles son las expectativas de todos estos componentes. ¿Qué espera el estudiante? ¿Qué espera el padre de familia? ¿Qué espera el docente? Y bien nos remarcó Edistio que nos quedan 120 días para pensar en esto, para analizarlo y para prepararnos. No es que volvemos a la misma escuela, no es que volvemos a lo mismo de antes. La pandemia también nos ha hecho darnos cuenta o a poner dramáticamente en manifiesto una serie de situaciones. La escuela no es solo para aprender conocimientos, de modo que no volvemos para rellenar todos los conocimientos que los alumnos no pudieron aprender cuando no estuvieron presencialmente. Es que la escuela, también la pandemia nos ha hecho dar cuenta de la importancia de las competencias blandas, de saber comunicarnos, de saber trabajar en equipo, de tener un comportamiento moral, de ser ciudadanos, algo que ha resaltado tanto Lilia. Y eso es algo que también se tiene que aprender en la escuela y que nunca se ha hecho plenamente. Educar por competencias es un ideal, pero que no se ha llevado plenamente a la práctica. Y ahora yo creo que es la oportunidad de empezar nuevamente de una forma distinta y prepararse para ello. Lenia nos remarcó muchísimo la importancia de la motivación, pero no solo la motivación para moverse, para actuar, sino la motivación interna, autónoma, para tomar sus propias decisiones. Esto también es una tarea muy fuerte que le toca al docente y que hay que trabajarla intensamente. Esta es la oportunidad para promover una nueva escuela, una nueva educación. Y nos ha dado Lenia estrategias para promover la autonomía del estudiante. Lilia también remarcó la importancia de la autonomía, la importancia de la ciudadanía, y creo que todo esto nos hace reflexionar. No es que esperamos alegremente volver a la escuela y ya esperamos el día que volvemos, sino que tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos para que esto sea una vuelta realmente provechosa y que podamos contribuir también a mejorar nuestra sociedad, a mejorarnos como personas. La pandemia, como les digo, ha demostrado que no sabemos cooperar, que no tenemos identidad nacional, que no somos verdaderamente ciudadanos. Estos ejemplos que han sucedido demuestran dramáticamente esto y hay mucho que educar. Así que yo quiero agradecerles a todos, reflexionemos, agradezco la presencia de más de casi 2000 profesores que han estado esta noche escuchando a todos ustedes y les agradezco a los ponentes por estas magníficas exposiciones. Yenka, vuelvo el comando de la sesión a tus manos. Muchas gracias, Graciela. Bueno, quiero, con todo, excelentes exposiciones, el conversatorio súper bueno, pero ya estamos terminando el evento. Quiero agradecer a Graciela, Andrea, Lenia, Lilia y Edith por sus excelentes aportes el día de hoy. Sin duda, nos han dado información valiosa en las que nos podrán complementar con las funciones como líderes educativos. Antes de despedirnos, quisiera decirles que ponemos a su disposición a nuestros asesores educativos en los más de 10 campus tecnológicos UTP que se encuentran a nivel nacional, quienes los pondrán a ayudar con la información sobre los beneficios y las facilidades para sus alumnos. Además, cabe resaltar que todos los participantes del presente evento entrarán automáticamente a un sorteo. Sorteo de... ¿Qué vamos a sortear esta vez? 3 medias becas para el programa de profesionalización docente o de segunda especialidad y 5 becas completas para el programa de especialización o cursos de actualización de Innova Teaching School. Una laptop y una tablet. Nos estaremos contactando con los ganadores para darles toda la información. Por último, quisiéramos también saber la percepción que tuvieron acerca de este evento a nivel nacional, o sea, este encuentro nacional de docentes, y para ello les pedimos que no se olviden de llenar la encuesta que les estamos compartiendo a través del chat. Asimismo, recordarles que todos los participantes del evento se les estará enviando una constancia de participación. Me despido felicitando el trabajo constante que realizan como docentes y manteniendo la confianza en que UTP seguirá trabajando con el mismo propósito para transformar la vida de todos sus estudiantes. Gracias y hasta una próxima oportunidad.